serie, hermanos, amén. Manifiestas son las obras de la carne, que está sustentada en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 21. Ya hemos agotado, hermanos, la primera, que fue adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Ya vamos avanzados, amén. Hoy tocará herejía, hermanos, la palabra herejía, el pecado de herejía, amén. Y ya lo hemos mencionado anteriormente en las demás lecciones, hermanos. La palabra del Señor y la inspiración del Espíritu Santo es completamente eficaz, hermanos. Y el Señor comienza, Pablo a través del Espíritu Santo comienza a mostrar como una serie de advertencias, amén. Que cuando hay pleitos, cuando hay iras, cuando hay contiendas, hermanos, esto va a originar inevitablemente en que vayamos a la división. Y después de la división, hermanos, vamos a la herejía. Es bien importante, Dios, ojalá usted lo haya visto, amén, la lección del miércoles anterior. Los que no vinieron, amén, o los que lo vieron por las redes sociales, le ruego a Dios que lo haya visto, porque es inevitable, hermanos, entender primero la división para poder entender ahora la herejía, amén. Entonces, repito, es necesario que usted lo pueda estudiar con mucha dedicación, lo que es la disensión o la división, para que podamos comprender por qué el Señor nos está advirtiendo acerca de las divisiones y acerca de la herejía. Y ahorita vamos a entrar en detalle, amén, acerca de ello. Entonces, note usted cómo en el versículo 18 dice, en el versículo 19 dice, y manifiestas, en plural, manifiestas, muchas, bastantes, son las otra vez plural, las obras de la carne. Amén, son varias las manifestaciones, son diversas, son distintas, son muchas, pero miren, en el versículo, híjole, que no está ahí, pero adelantito, hermanos, Santiago, es Gálatas, híjole, no lo puse, Gálatas 5, en el 22, más el fruto en plural, más el fruto en singular, más el fruto, habla de uno solo, más el fruto, ¿amén? Lo podemos comprender. Arribita es plural, son varias las manifestaciones y se necesita uno solo, que es el fruto del Espíritu Santo, sin embargo manifestada en varios frutos, amén. Por ejemplo, amor, gozo, paz. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque todo esto se necesita para contrarrestar los frutos de la carne, las manifestaciones de la carne. Se necesita el fruto del Espíritu Santo, se necesita uno solo, se necesita el Espíritu Santo que se manifiesta en nuestras vidas a través del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, para que nosotros, hermanos, podamos aterrar o los podamos crucificar las manifestaciones de la carne. Entonces, para el adulterio, ¿qué necesita? El fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Para el adulterio, para la fornicación, ¿qué necesita? El fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, todo eso. Para la división, para la herejía, para la fe, para los pleitos, para las enemistades, todo eso, hermanos, todo eso, repito, necesita solamente el fruto del Espíritu Santo para que se manifieste en nuestras vidas. Y entonces ahora sí vamos a entrar en detalle. Le pido si oramos para que sea Dios quien nos guíe. Amado Salvador, tus manos estamos, Espíritu Santo. Ayúdanos a ver, Señor Dios, la verdad. Ayúdanos a ver la verdad, Espíritu Santo. Ayúdanos a ver la verdad, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y continuamos con la herejía. Y ahí hay algunas imágenes, hermanos, que pudiera ilustrar algo acerca respecto a la herejía. No nos vamos a detener mucho en ello, pero ya usted más o menos con estas imágenes usted puede ir viendo lo que vamos a estar tratando. La palabra herejía, hermanos, en el original griego, en la Biblia, viene de la palabra jairesis. Ahí está en la pantalla, jairesis. Y escuche lo que significa, amén. Es una elección
elección o alternativa de formar un partido, o ahí viene una palabra que la Biblia o los teólogos la utilizan mucho con jairesis, o una secta. Amén. Repito, jairesis es la elección o alternativa de formar un partido o una secta. La palabra secta es muy utilizada para unirla o para ejemplificarla con herejía. Es una acción voluntaria que somete a la verdad. Todavía el hereje en el principio, hermanos, todavía entiende la verdad. Todavía alcanza a discernir entre lo bueno y lo malo. Todavía, pero al ratito vamos a ver cómo se va a embarrar completamente en la herejía. Sin embargo, hermanos, antes el pecado de la herejía, hermanos, la persona que está en la herejía completamente, hermanos, alcanza a discernir todavía, a ver el bien y a ver el mal. Alcanza a observar todavía y a discernir que las cosas pueden ser arregladas o solucionadas. Sin embargo, el hereje, hermanos, decide por sí mismo irse a la herejía. Todavía hay posibilidad de detenerse, todavía hay posibilidad de arrepentirse, porque es un pecado la herejía, hermanos. Es un pecado y Dios, usted sabe, perdona todos los pecados. Amén. Entonces, hermanos, es una decisión voluntaria que somete a la verdad, que conduce a la división y a la formación de sectas. Atención, traiga esa palabra presente, sectas. Amén. Herejía, hermanos, es un término que sigue cualquier doctrina o creencia que, si bien es sostenida por uno o varios de los profesantes, de los que se reúnen, está en oposición con las pautas de verdad reconocidas y generalmente aceptadas, en este caso por el cristianismo. Amén. El hereje y los herejes, aunque mantengan y sostengan una cosa, hermanos, de práctica o de conducta o de fe, sin embargo, se contrapone a lo que la mayoría de esa misma fe que dicen, en este caso el cristianismo, sostienen. ¿Sí me expliqué o no? ¿No? Me hice bolas. Hermana, pues mire. A ver, póngame mucha atención, porque creo yo que lo dije bien. A ver, póngame mucha atención, no ande allá viendo arriba, déjame a mí. Hermana Vero, perdón, vean. Hermanos, entonces, aunque un grupo de personas practiquen o digan una cosa y digan que es verdad, que están en la verdad, sin embargo, se van a contraponer con lo que la mayoría de esa misma fe están practicando. Por ejemplo, un grupo de herejes se levanta, un grupo de personas se pelea en la iglesia, se levanta, se divide y se va, y de repente nos damos cuenta que están practicando ya otra cosa, ¿sí? Y ellos dicen, no, estamos bien. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a decir que están mal? Porque tradicionalmente, históricamente, bíblicamente, hermanos, las iglesias primitivas, históricas del cristianismo no lo han practicado, ¿me entienden? ¿Me entienden en ese sentido? Entonces ellos de repente estaban con nosotros bien, como dice Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, y practicaban aquí, danzaban con nosotros, aleluya, la Biblia, amén, gloria a Dios, y de repente, hermanos, deciden irse, y a la semana o a los 2 meses nos damos cuenta y escuchamos que están practicando quién sabe qué cosa. Y tú dices, bueno, ¿y qué sentido tiene esto? ¿Por qué lo están haciendo? Y ellos dicen, no, es que estamos bien. Sin embargo, se han distorsionado ya de la verdad, hermanos. Jairesis tiene relación a cosa elegida. Alguien elige ir de hereje. Y se refiere, hermanos, a la preferencia de los heréticos por continuar por este camino, por su propia determinación sobre los asuntos de la fe. Y aunque tú le digas una u otra cosa, ellos van tras ese mismo camino. Una división y la formación de una jairesis, en el original griego, recuerde, significa sectas. Una división y la formación de una secta, hermanos, está mantenida en el error,
la mentira, el engaño, el fraude, y muchas veces, obviamente, el hereje no lo considera así. El hereje va a mantener y va a decir: yo estoy en la verdad. Sin embargo, ya hemos visto en la semana anterior y en lo que es pleitos, lo que es iras y todo este asunto, hemos visto, hermanos, que eso se siembra en la carne. Un pleito, la ira, la contienda, la división, la disensión, se siembra en la carne. Y Pablo dice claramente que el que siembra en la carne cosechará corrupción. Entonces, por lo tanto, un hereje, hermanos, una división no está sustentada en el Espíritu Santo. Una división no está aprobada por Dios. ¿Por qué? Porque primeramente fue sembrada en la carne y por lo tanto no puede dar a luz vida. Y ya lo hemos estudiado y ya lo hemos comprobado con la Biblia, y dice: aunque ellos digan servir al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? No vamos a ver esos versículos bíblicos, hermanos, porque sería repetirlo del miércoles, pero usted ya lo vio, usted ya lo trae. Lo que yo ahorita le estoy mencionando no va a traer muchos versículos bíblicos, pero repito, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto y lo hemos comprobado con la Biblia. El que divide, hermanos, dice: yo sirvo al Señor y wow, yo hago esto, y dice la palabra que no, que sirven a sus vientres. Esa es la intención de la división. Entonces, hermanos, por lo tanto, la división o la secta, hermanos, está fundamentada en el error, está fundamentada en el engaño, está fundamentada en el fraude. ¿Usted cómo va a participar en ello? Dice la palabra de Dios que no nos debemos que no tengamos comunión con las tinieblas, ¿sí o no? Creo yo que ya quedó claro que usted se tiene que apartar del que divide una iglesia. Bíblicamente usted se tiene que apartar. Ya no lo voy a volver a repetir. La semana pasada, creo yo, debió haber quedado muy claro. Y aparte de lo que leímos en el Nuevo Testamento, en Números 16, completamente el Señor dice: apártate de los tales, apártate de los tales, apártate de los tales. Por lo tanto, el hereje, el que comete la división, hermanos, aunque hable de cosas del Espíritu Santo, aunque hable de la palabra de Dios, hermanos, sin embargo, no es lo que originalmente le mueve a hacer. Debemos de entender, hermanos, la palabra apostasía, hermanos, amén, y herejía. Hay una gran diferencia. Al final, casi al final, vamos a volver a darle otra revisada a apostasía. Apostasía es abandonar literalmente la fe, el cristianismo. Lo que se sostenía en la doctrina cristiana, hermanos, de repente lo vemos allá que anda con los huicholes, agarrando peyote y no sé qué tanto, cuando aquí cantaba, exaltaba al Señor, abría la Biblia, devocionaba, amén. Y ya de repente nos damos cuenta que ya ahora el apóstata ese anda ya en la sierra, amén, haciendo una operación. Sí, lo ha visto, ¿verdad? Los brujos cómo meten la mano, ¿verdad? Sin abrir la panza, haciendo una operación ancestral y no sé qué rollo. Eso es apostasía, amén. Mientras que herejía, hermanos, es cualquier doctrina o práctica que, diciéndose cristiana, no coincide con la interpretación global del cristianismo histórico. Atención, ¿por qué, hermanos, estamos con esta mención del cristianismo histórico? Porque es lo que nos da o nos avala el que nosotros vamos en una línea correcta. Por eso consultamos de repente qué hacía la iglesia primitiva. Buscamos documentos históricos, sermones, buscamos doctrina de los primeros años, amén. Vamos a unas confesiones, la de Westminster de los años 1000, quién sabe qué tanto, y andamos viendo a ver qué es lo que practicaban los más cercanos a los apóstoles, los más cercanos a Cristo, amén. Por lo tanto, repito, la importancia, escuche bien, de estudiar historia de la iglesia cristiana. Historia de la iglesia cristiana. ¿Usted se acuerda cuáles son las víctimas favoritas de los divisorios y de los herejes? Lo vimos ya la semana anterior, ¿se acuerda? ¿Quiénes son? ¿Usted no vino, hermano? Ni modo, no le voy a poner tacha. ¿Quiénes son, hermanos? ¿Quiénes son las víctimas favoritas de los que buscan los divisorios y los herejes? ¿Mandé?
los más débiles. Hay una palabra que menciona exactamente la Reina Valera. Tibios, no, bueno, va por ahí, pero la palabra que menciona es diferente. No, por ahí va también, pero es diferente. ¿Dijiste algo? Los ingenuos. Así dice la palabra de Dios, que ellos van por los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Literalmente, para concluir este pensamiento, literalmente los que no se firman en la fe, los que no se preocupan por prepararse, los que no se preocupan por ir a más. Amén. ¿Usted cree que le va a llegar a alguien que ha estudiado, que se ha esforzado en conocer e interpretar la Biblia? ¿Usted cree que le va a llegar a alguien para llevárselo de división? Porque él le va a contestar exactamente cuál es el espíritu que lo está moviendo a ese que quiere dividir la iglesia. Sin embargo, el ingenuo, hermano, el ingenuo va a escuchar y va a decir: ¿a poco sí? ¿Ah, sí? ¿Sí? Y se va. Aleluya. Así que jairesis, hermanos, se utiliza para definir herejía y secta. Atención, por favor, porque es muy importante para lo demás. ¿Qué es una secta, hermanos? Aquí vienen dos definiciones muy bonitas. Secta, número 1, el verde, es un grupo religioso formado como resultado de un cisma. ¿Ya se acuerda qué es un cisma? La semana pasada lo vimos. Una grieta, o podemos entender que es una división, ¿verdad? Un cisma es una grieta, una separación, una división. Entonces vuelvo y releo. La herejía, la secta, es un grupo religioso formado como resultado de un cisma, de una división. En particular, uno que es bastante pequeño y relativamente nuevo. Piense por ahí, piense por ahí y piense por ahí. Yo no lo dije, ¿me doy a entender? Aquí está la definición del diccionario. Una secta es un grupo formado por una división, que es bastante pequeño ese pequeño grupo y que es relativamente nuevo. Esa es una secta, esa es una herejía. Definición 2. Es un grupo religioso o semi-religioso que exhibe comportamiento antisocial extremo. Es decir, hay de repente grupos religiosos, hermanos, que de repente empiezan a exigir, por ejemplo, que la mujer no se depile. Y hay pastores o hay personas, ministros, que empiezan a meterse en lo que no le interesa. Y empiezan a exigir: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, esa ya es, hermanos, señal de que estamos ante una secta. O hoy hay otros casos que ahorita vamos a ver, donde van a casos extremos de práctica de fe. Amén. Entonces, por favor, en su mente, número 1, una secta es un grupo religioso resultado de una división, en particular un grupo religioso que es bastante pequeño y relativamente nuevo. Y vamos a ver a dónde nos lleva el análisis de la herejía. William Miller fue un predicador laico bautista. ¿Qué significa laico, hermanos? Laico, ¿qué significa laico? Hermana María Elena, que tiene instituto ya. Una laico es una escuela que está encargada de ninguna religión. Bueno, en el sentido correcto o secular de la palabra, hermana, tiene razón. La laicidad se refiere a la separación de la iglesia. Sin embargo, este término, hermanos, cuando se está refiriendo a un hermano laico o a un ministro laico, se está refiriendo a que no tiene preparación en instituto bíblico, en teología, amén, que ha pasado su vida y simple y sencillamente no se ha preocupado por estudiar. Eso es el predicador laico, hermanos, amén. Entonces, William Miller, hermanos, fue un predicador laico, militar aparte y un campesino del este de Nueva York, estudiante de la historia y profecía bíblica. A partir de 1831 comenzó a predicar el inminente segundo advenimiento de Cristo, poniéndole fecha a cada una de sus predicciones, y en cada una de sus predicciones falló. ¿Amén? Atención, William Miller se considera el fundador doctrinal para la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia de Dios del séptimo día, e incluso
lo que antes se llamó los estudiantes de la Biblia, que ahora los conocemos como los testigos de Jehová. ¿Y qué tiene que ver William Miller con este asunto? Aquí está la primera palabrita, aquí, este es el asunto. Él era de nuestra fe. William Miller era bautista y nosotros cristianos coincidimos con muchas de sus doctrinas. Él era evangélico, él era cristiano. Amén. Él se formó como cristiano, pero de repente algo ocurrió en su vida, en su ministerio, que comenzó a separarse de la verdad, cayendo en herejía y después cayendo en apostasía. Por lo tanto, la advertencia de Pablo, hermanos, respecto a las divisiones y respecto a la herejía es para evitarnos, hermanos, dañar primeramente el nombre de Cristo y después también dañar la fe de millones de personas que en el futuro pudieran ser engañados por lo que predicamos. ¿Sí me explico? Amén. Este asunto de formar una iglesita nueva no es un chiste. No es un chiste. Porque se me antoje, porque ya no me gusta y porque ya no quiere y ya. No, Señor. Este es un problema y ahorita lo vamos a ver incluso a lo legal. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Número 2, Eusebio Joaquín González, miembro de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Ustedes saben, los apostólicos, pentecostales como nosotros. Amén, tenemos una diferencia doctrinal mínima ahí entre los apostólicos y nosotros. Pero son pentecostales, son cristianos, son evangélicos. Bueno, Eusebio nació ahí. Sin embargo, hermanos, el 6 de abril de 1926 dijo haber recibido una revelación en la que Dios le habría dado el nombre de Aarón y le recomienda, escuche usted, le recomendó restaurar la iglesia primitiva cristiana. Y de ahí comenzó a exigir un montón de cosas, separarse hacer su propia colonia, ¿se acuérdense? Tienen la hermosa provincia, se visten hasta acá porque ellos son santos como aquellos de la iglesia primitiva, etc. No vamos a entrar en esos mínimos detalles. Entonces, de esta manera nació la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, o comúnmente conocida como la luz del mundo. Bien, ¿qué ocurrió en Eusebio Joaquín González? Si él era creyente, si él era evangélico, ¿por qué ahora está fundando otra congregación? No lo voy a mencionar todo lo que es la vida de ellos, sin embargo, por ahí lo que Pablo menciona en contiendas, iras, disensiones, divisiones y herejías, ahí están los resultados. Prácticamente llega Joaquín, le dice, es que soñé que o necesito, de seguro el pastor le dijo, no, eso no está bien. Pues a mí Dios me lo dijo. ¿Y se acuerda usted lo de Abinadab y Coré? Que dijeron, Moisés, basta ya, no te escucharemos ya a ti. ¿Se acuerda? En ese sentido va lo mismo aquí. Reciben una revelación y ya, pastor, se la voy a mencionar. No, Señor, hay una autoridad. Dios ha determinado un orden en la congregación. Y a veces el Señor nos prueba, hermanos, para que nosotros podamos pulir nuestro carácter. A veces el Señor nos pone a un pastor que diga, no lo vas a hacer. Y que el Señor trata con nosotros. Dice Pablo en Corintios, dice que no damos, que no pasamos por alto la ofensa, ¿sí o no? Entonces el pastor nos dice algo y no, me voy enojado. Como dicen, con las muñecas para el otro lado. Dice Pablo, pasa por alto la ofensa. Ahí que te está indicando, hermano, ahí te está enseñando el Señor que debes de pulir tu carácter. Simple y sencillamente. Quiere decir que tenemos un ego, un orgullo, a veces como ovejitas, que de repente nos quiere brincar, de repente nos quiere surgir. Esa ovejita, ¿verdad?, se quiere convertir en un leopardo. No, hermano, Pablo dice, pasa por alto la ofensa. Y créanme que había un bronconón en Corintios. ¿Cuántos? 5 de la otra vez analizando, Manuelito y yo estamos platicando respecto a Corintios y enlistamos 5 problemones, pero pesados, que no sean, al menos yo no los he visto completamente aquí en la iglesia, en la congregación. Y Pablo no les dijo, vete a otro lado, que al cabo Apolo sembró, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios, vete allá, forma otra, multiplícate. No, Señor.
le dijo Pablo, pasa por alto la ofensa, cállate. Santo Señor. Bueno, tercero, José Luis de Jesús Miranda. Miranda desde su juventud pasó por diferentes religiones. Atención: catolicismo, testigos de Jehová, adventista y finalmente pentecostés. Fundando su ministerio, escucha bien qué bonito se escucha, creciendo en gracia. Aquí en México tiene varias iglesias. Llegó a llamarse a sí mismo como Jesucristo hombre. Después negó las enseñanzas judías, que con el nombre de Jesucristo, Jesús, que significa caballo, no sé qué rollo, por ese lado se metió. Convenció a sus seguidores a tatuarse el 666. Desde niños, hermanos, hay videos donde usted puede ver este tipo de personas tatuadas. Salvos siempre salvos también. Sus seguidores celebran la Navidad del día de su nacimiento, el 22 de diciembre, festejando a Cristo, hombre. Bueno, pues él dijo antes de morir que él iba a resucitar. ¿Y qué cree? La congregación original que está en Miami o en Puerto Rico, ya no me acuerdo dónde, estaban esperando que que José Luis Miranda resucitara. Bueno, pues no resucitó. Pues entonces, hermanos, no bastó con la predicación de Miranda muerto ya, que no se cumplió nada de lo que decía, hermanos. Y aparte ahora su segunda esposa, ahora, hermanos, es la que dice que es Cristo Lisbeth, la mujer hecha Dios. Y usted lo puede ver, actualmente están funcionando como que si no pasó nada, hermanos. Lo peor de todo, ¿qué es esto? Lo peor de todo, que hay un montón de personas que están siguiendo en esta congregación, y aquí en México, si no me equivoco, hay como 8. Bueno, ¿qué tiene que ver con la herejía? Otra vez repito, habrá un momento, hermanos, que a Miranda, con el grupo de personas o de pastores con los que convivían, lo empezaron a escuchar a Miranda decir cosas extrañas. De seguro le dijeron: oye, Miranda, ¿no estás bien tú en esta cosa que dices? Pues, ¿qué crees? Yo voy a formar mi denominación. De seguro perteneció a una de las denominaciones tradicionales del pentecostalismo. Y ahorita vamos a ver por qué es importante no estar solo como congregación. Yo formo mi iglesia y ya. ¿No? Es bien importante tener, escucha, una cobertura en el sentido de estar en sujeción a alguien. No que te den una cobertura espiritual ni nada por ese estilo. Me refiero a una sujeción, que tú rindas cuentas, que tú entregues, que tú convivas, que tú estés en comunión con los de la misma fe. Porque habrá un momento, hermanos, que a todos de repente se nos comienzan como que a chorrear los frenos, dice el pastor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, hermanos? Llamarnos al orden. Así como los miembros necesitan orden en la congregación, asimismo también los obispos, los pastores, los ancianos necesitan orden. ¿Y qué ocurre? Pues si no estoy en el orden, ¿qué es lo contrario del orden? Caos y anarquía. ¿Vamos bien? Caos y anarquía. Entonces brinco las trancas y yo fundo mi ministerio, fundo mi denominación y fundo mi propio imperio. Bien, y la lista puede continuar, hermanos. Está David Koresh con un suicidio colectivo en Waco, Texas, en 1983. También evangélico al principio, después se fue con los adventistas. Ahí con los adventistas soñó, le comentó que necesitaba casarse. El pastor le dijo: no, oye, ¿qué modo da? Le dijo el pastor de David Koresh, le dijo: no, esta cosa no es así. Bueno, pues se fue, comenzó a llamar a personas, los comenzó a convencer. Ahorita vamos a ver qué opera en un divisor, en un hereje. Los comenzó a tratar, a reunir, hermanos, y terminó en un suicidio colectivo. El más renombrado es el siguiente: James Warren, hermanos, o simple y sencillamente Jim Jones, pastor, líder de la secta Templo del Pueblo.
y perpetrador del suicidio colectivo de al menos 914 personas envenenadas con cianuro. Se las llevó a una isla por allá por Barbados o Trinidad y Tobago, allá por Puerto Rico, no sé qué dónde, de tal manera, hermanos, que tuvo que intervenir un funcionario de los Estados Unidos para detener aquella barbarie. Una cosa impresionante, hermanos. Repito, no es la voluntad de Dios que cualquier persona se levante y diga: yo voy a formar mi iglesia. Estas cosas son serias. Hermano, la religión, hermanos, la religión por sí misma puede manipular grandes multitudes de personas, puede convertir en millonario a un predicador, sí o no, ya lo sabe usted. Puede convertir. ¿Y quién supervisa? ¿Quién lo pone en orden a él? Nadie. Hay una demanda ahorita de un divorcio, ¿se acuerdan? Por 120 millones de dólares la demanda. 120 millones de dólares. Millonarios como los raperos y los de Hollywood, 120 millones de dólares. Impresionante. Impresionante. Entonces, Dios en su sabia sabiduría, hermanos, porque nos conoce a nosotros cómo nos encanta andar brincando y brincando y brincando. En su sabia sabiduría, hermanos, el Señor determinó un orden para que usted levante una congregación. Y siempre usted lo va a ver en la Biblia, hermanos, en los Hechos, en el Nuevo Testamento. Las iglesias que Dios respalda, ¿sabe cuáles son? Las fundadas por hogares sanos y limpios, Un hogar, comenzamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, hogares, pero no hogares divididos, no porque nos vamos 40 y yo voy a poner mi casa para que aquí se levante la congregación. Eso no es correcto, eso no está bien. Entonces, hermanos, el Señor claramente está determinando que hay un peligro. Hay un peligro de que tú a tu antojo te levantes y hagas una congregación. Por eso es que debemos estar registrados ante la Secretaría de Gobernación. Amén. Una congregación debe estar registrada. Si no se registra, están operando en la ilegalidad, y Dios no aprueba la ilegalidad. ¿Por qué? Pues porque el gobierno está viendo exactamente que la religión por sí misma puede manipular hasta la muerte. Hay demandas, hermanos, de iglesias. Por ejemplo, me acuerdo de una denominación en Cancún, donde el pastor les empezó a pedir a una congregación que estaba en una colonia de millonarios en Cancún, les empezó a pedir joyas. Y joyas. ¿Y qué cree? La iglesia evangélica, esa iglesia, empezó a dar millones y millones en joyas. ¿Por qué? Bueno, porque la religión, hay una fuerza, hay un poder, y por lo tanto se debe, hermanos, se debe de limitar. ¿Por qué? Bueno, porque algo ocurrió, repito, en aquellos de los mormones, de la luz del mundo, etcétera, que ahora está trayendo, hermanos, las consecuencias de Joaquín, de aquel de la luz del mundo. Todavía hasta ahora está arrastrando en el error doctrinal a millones en la luz del mundo. Aquella insujeción, aquel sueño que Eusebio tuvo, y que de seguro sus pastores le dijeron: no, Eusebio, tranquilo, no. Él dijo: no, yo me voy. Bueno, ahora esa decisión de haberse ido, de haber dejado, de haber separado de la división en la congregación a la cual él pertenecía, a la denominación a la cual él pertenecía, hermanos, ahora todavía en la actualidad, muerto él, aún millones de personas en el mundo, bajo la luz del mundo, están bajo las consecuencias de esa mala decisión de la división. Hay demandas, hermanos, por abuso sexual de niños y de niñas en la luz del mundo. El propio cabecilla de la luz del mundo actualmente está encerrado en los Estados Unidos por este tipo de violaciones. ¿Por qué? Por una simple y sencilla y malévola e infernal decisión de la división. ¿Comprendemos, hermanos? Vemos que este asunto no es nomás porque sí y ya me voy. Santo Señor, danos luz, Señor. Danos luz, Espíritu de Dios.
pastores que yo he conocido, hermanos, con una predicación y enseñanza impresionante, hermanos, y ahora los vestidos de judíos, con la toga hasta acá, la kipá acá, y no sé qué tanto rollo, y ahora ya no se llama Víctor, ahora se llama Aarón, ¿sabe qué? Iscamarre, cuando es Víctor Pérez. O sea, ¿en qué va? ¿En qué sentido va? ¿En qué sentido va, hermano, amado hermano? Si esto tiene una consecuencia impresionante. Ojalá y nada más terminar en una separación ahí de 4 o 5 hogares y ya. Ojalá y que fuera lo más saludable que les pudiera ocurrir a esas personas que se van así, que se extingan ahí y ya. Pero ¿qué nos garantiza, hermanos, el futuro? ¿Qué nos garantiza las prácticas que ese grupo va a comenzar a tener? Ay, Señor, las marcas de una secta, hermanos, lo repetimos, han surgido de una división. Esa es una secta. Número 2, inicialmente pertenecen a un grupo pequeño donde ellos están bien y los demás están mal. Si usted va con alguno de ellos, les van a contar un montón de argumentos que dicen por los cuales ellos se han ido. Un montón. Y de repente hasta algunos de nosotros, ay, sí, me voy con ellos. Número 3, la marca de una iglesia, de una secta, hermanos, generalmente no tienen autoridades ni rinden cuentas a nadie. Esto jamás usted lo va a ver en la iglesia, en la Biblia. Siempre, hermanos, estaba incluso Pablo cuando recién se convirtió, dice que pasó tiempo y fue a ver a quienes, a los discípulos, ¿sí o no? Inmediatamente Pablo, después de que cayó, le restauró la vista, hermanos, no se fue él solito a predicar. Ya había recibido el mensaje. Ya el Señor le había dicho, Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? Saulo le dijo, ¿a quién eres? Y le dijo, soy yo a quien tú persigues. Ya tenía un encuentro con el Señor Jesucristo, pero Pablo, hermanos, estaba en la misma sintonía de la palabra de Dios. Pablo no se fue inmediatamente a predicar. La palabra de Dios dice que primero se presentó ante los discípulos, ante Pedro, si no me equivoco, y Santiago, y les comenzó a preguntar, miren, yo recibí, ¿es verdad esto? Y le dijeron ellos, sí, adelante, vete a los gentiles. Hermano, Pablo ya estaba, repito otra vez, con la fuerza de poder predicar. Sin embargo, él se sujetó al orden establecido por Dios. Número 3, generalmente no tienen autoridades, ni rinden cuentas a nadie. Bueno, esto ya lo ejemplifiqué un poco. Amén. Debemos de estar en sujeción, debemos de estar en comunión, debemos de estar rindiendo cuentas, todos. Número 4, no tienen relación con las prácticas de la historia de la iglesia cristiana. Número 5, son grupos que nacieron en 1800, en 1950, en 1920, o en el año 2005, o en el año 2020. No les interesa a ellos la historia de la iglesia cristiana. Número 6, su existencia no pasa la prueba de un examen de lógica. Los comienzas a interrogar, hermanos, con la luz de la palabra de Dios, con la práctica de la iglesia cristiana, y ellos están reprobados, no se pueden mantener, no se pueden sostener. Número 7, practican el legalismo, misticismo y ascetismo. Número 7, son proselitistas. ¿Qué quiere decir esto? Vente a mi iglesia, porque acá sí está la verdad. Ese es el proselitismo. La iglesia de Cristo, hermano, no es así. La iglesia de Cristo va, predica, enseña, evangeliza a nuevas personas, amén. Respeta la comunión de otras congregaciones, amén, porque están bajo su pastorado. Simple y sencillamente, nada más. Estamos en acuerdo con los demás, simple y sencillamente. Pero de que andemos diciendo, vente para acá, el pastor de allá, el pastor de acá, el que toca aquí, el que ministra allá, bla, bla, bla. Eso es proselitismo y es la marca distintiva de que están perteneciendo a una secta religiosa. Ya lo hemos dicho, hermanos, sin lugar a dudas, debemos considerar la inspiración del Espíritu Santo en observarnos los pasos para prevenir y caer en el engaño y el error. Primero nos menciona enemistades, luego pleitos, enseguida celos, iras, contiendas y disensiones, para finalmente caer en la herejía. Sin embargo,
la herejía no es el final del decaimiento espiritual. Mucha atención. La Biblia nos enseña que la herejía da a luz la apostasía. Y aquí yo le pido que esto no lo tome 100% cierto, sino que usted mismo lo compruebe, lo que voy a mencionar después. La Biblia nos enseña que la herejía da a luz la apostasía, y ante el pecado de la herejía, si no hay marcha atrás, pasa a la apostasía. Amén. Primero es la herejía y luego la apostasía. Atención aquí. No he encontrado un versículo bíblico, hermanos, que indique que el apóstata se puede regresar a la fe verdadera y sin mancha. Si alguien encuentra un texto, le pido que me lo muestre. Pero de Himeneo, de Alejandro, todos los que menciona Pablo, hermanos, tirados. Vamos, por favor, a Hebreos 6. Así que ya estamos, hermanos, invertidos, ¿ven? Vamos en pleitos, vamos en celos, vamos en iras, en contiendas. Viene una división, enseguida viene la apostasía, para que tenga cuidado, tenga mucho cuidado, hermanos. Hebreos 6, del 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, atención, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Así que si ya está a punto de dividir una iglesia, hermanos, arrepiéntase, porque de la división va usted a la herejía y de la herejía usted va a la apostasía. Tenga mucho cuidado, hermanos. Vamos a leer Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Así que la señal de Pablo, quiero recalcarlo otra vez: pleitos, iras, celos, contiendas entre los hermanos, entre la iglesia, eso indudablemente, esa obra que es de la carne, indudablemente va a dar a disensión, división, e inmediatamente después de la división va a andar en los problemas de la herejía, y si no se arrepiente de la herejía, hermanos, va continuando con la apostasía. Así que ahí está la imagen, amén, para que no se nos chorreen los frenos. ¿Qué nos puede llevar a la herejía, hermanos? Bueno, número 1, pecado no confesado, y que es todo lo demás, amén, que voy a mencionar. Pero bueno, número 1, pecado no confesado. Y sobre todo, si es un pastor, un maestro, alguien que esté enseñando la palabra de Dios y está continuamente en pecado sin el ánimo de salir de ese pecado. Amén. Eso te va a llevar inmediatamente a la herejía. Eso te va a llevar, hermanos, a renunciar a la fe. Y ahorita lo veremos más en detalle. Número 2, te va a llevar a la herejía, las murmuraciones, los chismes, las calumnias. Número 3, te va a llevar a la herejía, estar sirviendo a la obra y no depender de Dios. Te vas a frustrar tú mismo como ministro, como maestro, como no sé. Amén, cuando tú solo dices, yo puedo cargar, yo sí, bueno, no, eso te va a dar un trancazo feo. Depende de Dios siempre. Número 4, la falta de perdón te puede llevar a la herejía, hermanos. Número 5, oír doctrinas o predicadores con un evangelio diferente. Yo de repente, déjenme, soy sincero aquí enfrente de todos, escucho a veces que mandan predicaciones, a veces son muy buenas, pero a veces, hermanos, que las escucho, digo, a ver, ¿qué está escuchando mi hermano? ¿Me está recomendando realmente que escuche eso?
Si yo ahorita lo que escuché nada más y ya le encontré 2 que 4, hermanos, afile su discernimiento, sumérjase más, lea más, investigue más. Amén. Y ahora sí recomiende cosas fuertes, cosas firmes, hermanos. Amén. Un evangelio no adulterado. Amén. Repito, muchas veces se comparten buenas predicaciones. Amén. Muchas veces sí. Sí, es verdad. Muy buenas predicaciones comparten. Sin embargo, de repente, como que escucho algunas cosas que no son muy bien. ¿Qué es lo que te va a llevar a la división? Ya lo hemos visto, hermanos. Comunión con personas divisorias. Ya lo hemos visto. Usted no tiene por qué tener comunión con los pleitistas, con los celosos, con los iracundos, con los de contiendas, ni mucho menos con los que causan división. Ya lo he repetido hasta la saciedad. El Señor ha sido muy benéfico con nosotros y nos ha mostrado bastantes versículos que usted se tiene que apartar de los que causan divisiones. Número 7, el no buscar la madurez espiritual te puede llevar a una herejía, hermanos. Número 8, darle cavidad en tu corazón al desaliento. Eso te puede llevar a una herejía. Cobra aliento siempre, agárrate de las fuerzas y di, voy a buscar a Dios, te voy a buscar, Señor, voy a leer más, voy a prepararme. Ay, Señor. Amén. Número 9, por cerrar tu corazón a bendecir la obra de Dios. Ay. Amén. Que te duele estar ofrendando, te duele estar diezmando, te fijas en que compraron micrófonos nuevos ahora y mira allá la familia fulana teniendo necesidad y mira cómo traen micrófonos todos. Eso te puede llevar a un movimiento herético. Después vas a decir, los diezmos son del diablo. Sí, del diablo, porque no quieres dar, por eso son del diablo, ¿verdad? Porque tu corazón está endurecido para no dar a la obra del Señor y estás buscando una excusa para decir que los diezmos no son de Dios. Cuidado, hermanos. Número 10, por poner tu mirada en el hombre. Eso te puede dar un tumbón enorme y te puede conducir a una herejía, hermanos. Y otro que ahorita se me viene a la memoria, hermanos, no anden de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. No lo puse ahí. Afírmese en una congregación, amárrese como un soldado de Cristo y ame a las personas que les caen gordos en la congregación. Ame a aquella persona que pase como te odio. No se vaya de la iglesia, ámelo, enseñe a amarlo. Enséñeme a amarlo a la otra persona, soportándoos, dice la palabra de Dios, unos a otros, soportaos. Cuando yo más le caiga gordo, tiene que amarme y mostrarme el amor que usted está sintiendo. Cuando yo más le tuerce la boca y le haga rechillar a usted, como te amo en el amor de Cristo. Usted sabe cómo ganó para Cristo al más pesado de las pandillas en Nueva York, David Wilkerson, a Nicky Cruz de la pandilla los Mau Mau, una pandilla que en los, quién sabe, 1980, hermanos, a Nueva York la traían, pero pues, hermanos, David Wilkerson, el pastor Libby, le predicaba, hermanos, y él le decía, te odio, te odio. Una vez, hermanos, el punto máximo estuvo a punto de navajearlo, y le dijo David Wilkerson, si me haces picadillo, cada una de esas partes de mí te va a decir que te amo. Ante el amor, ¿quién se puede resistir, hermanos? Amén. Pero a nosotros nos pasa un zancudo por un lado, hermanos, y ya no te amo, ¿no? Me caes re gordo tú. Y es más, me voy a ir a la otra iglesia porque ya sí hay amor. Eso es una mentira y eso es un engaño. Y si usted anda de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, tarde que temprano va a ser un hereje. Y eso se lo puedo comprobar también con testimonios y personas que yo he conocido de este tipo de personas. Personas que no permanecen, personas que no son fieles, personas que no son firmes. Siempre y sencillamente están debilitados con pañales, dice Pablo, ¿no? Bueno, dice la leche no adulterada. Así que ahora tiene que amarme. Y Pablo en Corintios, si alguien lo busca, por favor, busques cuando dice pasar por alto la ofensa.
Ahorita lo vamos a leer, hermanos. Por lo tanto, me voy a lo que ocurre en el corazón del hereje, hermanos. Bueno, el hereje disminuye la autoridad de las escrituras, la pasa por alto, hermanos. Número 2, distorsiona la enseñanza o la práctica de las escrituras. Número 3, añade o elimina a las escrituras. Número 4, escuche esto muy bien, por favor. En el hereje ya opera, hermanos, espíritu de error y de engaño. Puede operar, hermanos, dominio mental. Puede operar manipulación de masas. Puede enajenar pensamientos, hermanos. De repente hay ministros, predicadores, hermanos, muy habilidosos. Predican y te dan unas mareadas, hermanos, que te avientan para acá y para allá. Bueno, ¿qué opera ahí, hermanos? Ya pueden operar espíritus de error y de engaño. ¿Qué dice la palabra sobre los últimos tiempos? Dice que desearán tener comezón de oír, ¿se acuerdan? Escucharán doctrinas de demonios. ¿Por qué? Por tener comezón de oír. Es decir, que en el oído, hermanos, el hereje va a estar no, y primera Pedro dice, no, y brother, no, y mira, hermanos, puede ocurrir. Y de hecho, no lo digo yo, vamos a Colosenses 2:8. Si alguien lo tiene, debo rapidísimo. O si alguien entiende también 1 Timoteo 4:1. No lo encuentro. Colosenses 2:8, si alguien lo tiene, por favor, me ayuda. Amén, hermana. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías huecas y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Amén, gracias, hermana. Cuídense, dice. Cuídense que nadie los engañe, amén. ¿De qué? De filosofías huecas, de vanas trampas ahí que están, hermanos. ¿Y por qué? Bueno, porque es probable que el creyente caiga en eso, en ese error. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Atención. ¿Y qué cree? ¿Operan en un creyente, en un pastor, en un maestro sano? Claro que no. Espíritus de engañadores, hermanos, y doctrinas de demonios. Por eso aquí, miren, aquí arribita le puse que en el corazón del hereje, hermanos, puede ocurrir dominio mental. Y ya vimos a a Koresh, amén, y a Jim Jones, cómo es que 900 personas tuvo el poder, la habilidad para dominar la mente de 900 personas, llevárselas de Estados Unidos hasta la isla allá en las Antillas, hermanos, por Puerto Rico, Cuba, por aquellos lados, y mantenerlas ahí y decirles que tomaran cianuro para envenenarse. Dígame si no es dominio mental eso. Eso es manipulación de masas. Bueno, pues eso es lo que Pablo nos está advirtiendo. No escuches a cualquiera, no escuches. Estos van a ser muy habilidosos para hablar y te van a predicar y te van a mostrar una cosa maravillosa, hermanos. Sin embargo, son espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Ponga atención, hermano. No nos dejemos engañar y dependamos de la sana doctrina, dice la palabra de Dios. Bueno, ¿qué ocurre en el corazón del hereje, hermanos? Va a provocar ausencia en la libertad del individuo. Pablo en algunos decía que algunos impiden casarse o que se den en casamiento, ¿ven? En la luz del mundo tiene que ir la señorita y el novio tienen que ir con el pastor y decirle, ¿puedo casarme con ella? Hasta allá. Dígame si o no es el peligro de una herejía, es complicada. No crean que es una cosa sencilla, me voy y ya. Tengan mucho cuidado, hermanos. Número 6, maltrato y violencia mental, incluso de otra índole, y ya hemos visto casos de abuso sexual, de abuso financiero en las congregaciones. Amén. ¿Tienes lo de la ofensa? La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Gracias. Eso es en Proverbios, ¿verdad? Amén. Pero es Corintios. También habla de pasar por alto la ofensa, por favor. Bien, hermanos, Romanos 6:18 nos invita
a señalar a los herejes, a los divisorios, nos invita a distinguirlos y nos invita a evitarlos. Amén, porque con palabras suaves se van a dirigir para engañar a los ingenuos. Vamos por favor a Tito, capítulo 1. Vamos a ver el ministro fiel, hermanos. Amén. Tito, capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Atención, hermanos, piedad es buscar siempre a Dios. Amén. Buscar siempre ser pío, ser bueno, ser grato delante de Dios. Y avanza en la esperanza de la vida eterna, y comienza ahí a dar, hermanos, versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 5, ahí va, y escuche bien: por esta causa te dejé en Creta. Pablo, autoridad; Tito, bajo autoridad. ¿Sí lo ven? Amén. Para que corrigieses lo deficiente y establecieses, escucha bien, ancianos en cada ciudad, así como yo te mostré, hermanos. Creta era un conjunto de islas, archipiélago. Por lo tanto, nos da a entender que había varias iglesias en las islas de la zona de Creta. Amén. Entonces, escuche el orden, por favor. Por esta causa te dejé. Pablo es el que da la autoridad, Tito obedece la autoridad, y a Tito se le encarga que establezca ancianos. Establecer ancianos. Yo no puedo levantarme y decir: me voy a formar mi iglesia en Acatique. No, no y no. Yo estoy bajo sujeción de un pastor. Al pastor yo le tengo que indicar y decir: pastor, siento en mi corazón que el Señor me está llamando a formar algo. Necesito que usted me apoye, me respalde, que usted ore por mí. Y entonces el pastor dice: adelante. O qué tal que me diga: todavía no, Sergio, todavía no. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Obedecerlo, porque este es el orden de Dios para la congregación. Llegará el momento en que el pastor me diga: adelante, Sergio, ya no estés viniendo cada vez acá, te vas toda noche, ya, ok, busca ya. Entonces ya yo y Adriana y las niñas con una guitarrita ahí, en un hogar, en una casa, hermanos, bajo la supervisión de mi pastor, bajo la bendición de mi pastor, yo voy a estar allá, escuche bien, talando piedra. Amén, ahí va. Versículo 6, el que fuera irreprensible, y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos, creyentes, que no estén acusados de disolución. ¿Qué significa disolución? Que no estén acusados de desorden, hermano. Que no esté acusado de que brincó las trancas. Que no esté acusado de que hizo lo que se le pegó la gana y se fue. Ese es uno que puede fundar una congregación. Sí, gracias. Gracias. Eso es lo que Pablo dice, amén. ¿Por qué no sufres el agravio? ¿Por qué no mejor te esperas a ser defraudado? Amén. Bien. Entonces, hermanos, el ministro debe ser sin rebeldía. Sin rebeldía, un rebelde no puede formar una congregación. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel,
tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina, y convencer a los que contradicen. Entonces, el que dividió no puede enseñar. El que hizo una división en la congregación no tiene autoridad de Dios para enseñar, para exhortar. No la tiene. Y aunque diga lo que diga y rece y haga lo que quiera y vaya a misa y a capilla de no sé dónde, no puede hacerlo. Simple y sencillamente no puede hacerlo, porque hay unos requisitos que él le está importando nada. La inspiración del Espíritu Santo sobre este texto, a él dice: no, yo sí puedo enseñar. Pues no. Hermanos, y entonces, día número 10, versículo 10, porque aún hay muchos contumaces. Ay, santo Dios, cada vez se pone más bueno esto, hermanos. ¿Qué es contumaz, hermanos? Es lo contrario a someterte. ¿Qué pudiera ser lo contrario a someterse? ¿Un qué? ¿Liberal? Hermano, liberal. Un rebelde, sí, un rebelde, va por ese sentido, un rebelde. Pero ese contumaz, hermano, no se somete. Ese contumaz no le interesa la autoridad. A ese contumaz le vale la autoridad, disculpe por la palabra. No le importa someterse a nadie. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Aún hay en el pleno siglo XXI, en el año 2020, en el año 2020, hermanos, aún hay contumaces, aún hay rebeldes, aún hay gente, hermanos, que deciden no someterse a la ordenanza de Dios. Les importa nada el orden y prefieren andar brinque y brinque, hermanos. Dice: porque aún hay contumaces, y ahí viene, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso, escuche bien, aquellos contumaces y rebeldes, es preciso tapar la boca. Y vean cuál es la estrategia que ellos usan. ¿Cuál es la estrategia? Que trastornan casas enteras. A ellos les encanta ir, hermanos, a las casas. Les encanta tener como así, algo así en la casita y bien bonito, amén, cantando todos: aleluya, aleluya, somos de Dios. Les encanta, hermanos. Son rebeldes, contumaces, habladores de vanidades y de mentiras. Dice: enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Qué es lo que no conviene, hermanos? No convienen falsas doctrinas, no convienen cosas de rebeldía y no convienen cosas inútiles, hermanos. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ese testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Ellos, hermanos, los contumaces, nada les es puro. Los hogares de las familias, hermanos, con todo el amor y con toda la pureza y la tranquilidad, aceptan a las personas, pero ellos van, los contumaces, los rebeldes, los divisorios, hermanos, van con el colmillo ahí para ver dónde lo van a clavar. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Capítulo 2, 1, ya estamos terminando, hermanos. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y escucha bien a cuáles pastores y ministros tú debes de seguir y de estar en sujeción en ellos. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, que sean serios, que sean prudentes, que sean sanos en la fe, en el amor de la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino,
maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y que no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos, ahí en el capítulo 1, versículo 1, hermanos, Pablo se presenta y dice de la verdad que es según la piedad. Sin embargo, hermanos, alguien dirá, ¿verdad? Encontrar a este tipo de ministro es bien complicado, ¿verdad? Todos tenemos fallas, todos. Sin embargo, ¿qué es lo que Pablo está contrastando al inicio, hermanos? Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, usted debe de ver en su líder, en su pastor, en su maestro, en su... Hasta ahora le dicen mentor, ¿verdad? O coach, no sé qué tanto le dicen. Usted debe de observar, hermanos, que ese hermano, que ese ministro está intentando agradar a Dios. Está intentando tener la piedad en su corazón. Amén. Y entonces vemos a veces a los pastores que llegan pleito y gritos y desgreñones y no sé qué tanto. Y todavía no, pues lo voy a seguir. ¿Es en serio? Si se acaba de pelear con el otro, si se acaba de desgreñar y se acaban de decir tantas cosas entre ellos y sacarse los trapitos al sol, como decimos, y todavía tú dices, sí, me voy detrás de aquel. ¿Es en serio? Tú no estás obedeciendo tampoco lo que la palabra de Dios está diciendo. Por lo tanto, ya hay espíritu de error y de engaño en aquellos que se van con el divisor. Y también ellos, hermanos, que se van con aquel que divide, con el hereje, hermanos, deciden por su propia voluntad continuar así. No es que sean víctimas del hereje, no es que sean víctimas del engañador, del falso profeta o maestro. Es que ellos deciden vivir así también, porque la herejía es una decisión. Y tú de repente ves, mi tía y mi abuela, y ellos eligen vivir así. Literalmente así la palabra de Dios me enseña. Entonces tú observa, hermanos, por eso repito, hay un orden en la iglesia, hay un orden en los ancianos, en el pastorado, en los que sirven a Dios, hay un orden. Es la inspiración del Espíritu Santo la que nos está diciendo, hermanos, que debemos de adornar la doctrina. Debe de haber como una corona, adorno, hermanos, como algo que está en nuestra cabeza, diciendo, este sí es hijo de Dios, esta sí es hija de Dios. Este pastor está intentando buscar de Dios, está queriendo agradar a Dios. Hermanos, y hay un montón que ya no alcanzamos a ver, imagínense, ahí tengo por si le quedan dudas. Sin embargo, quiero leer dos nada más y ya nos vamos, hermanos. Dice 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. La palabra yo planté nos indica de una semilla. La semilla siempre, acuérdese usted, es la parábola del sembrador, que significa el evangelio. Siempre, hermanos, cuando se habla de formar una iglesia, se habla de, escuche, plantar iglesia. Plantar es muy diferente a dividir e irme con mi grupito a hacer otra congregación. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios dice, Salmo 126:6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es decir, el plantar una congregación, hermanos, te cuesta rodillas. El plantar una congregación te cuesta esfuerzo. El plantar una iglesia, hermanos, tienes que llorar y tienes que sufrir con tus miembros. Eso cuesta años de estar golpeando, de estar rechazado, de sufrir el oprobio, la vergüenza, que te rechace la sociedad, que te tumben las bardas, que te levantes otra vez, que continúes, que quieres tirar la toalla y que te vuelvas a levantar para que llegue un divisorio a los 20 años de tu congregación y diga, tú no sirves, yo voy a formar una iglesia hereje. La palabra de Dios dice, planta iglesia, planta, que te duela.
Que te duela, dice, ir andando y llorando. El que siembra la preciosa semilla. ¿Qué crees que esto que es? La congregación, la iglesia de Dios es santa. Para que llegues tú y la mancilles nada más y te vayas allá como si nada. Que te cueste, ahora sí, con la palabra, que te cueste parir. Y esta palabra la dijo Pablo. Que te cueste parir una iglesia, que la plantes desde abajo. Que te levantes y comiences a abrir las zanjas ahí para formarla, tu congregación. Pero ahora llega cualquiera y dice, yo me voy ya. Qué difícil es agarrar un panderito, ¿no? Ay, canta una guitarra y ya tengo mi iglesia. Eso no es así. Usted hay un montón en el Instituto Bíblico que se llama Misionología 1, y si no me equivoco también la materia de plantación de iglesias. Amén. Yo tengo ese librito de cómo fundar iglesias. Este librito lo tengo en PDF, que lo quiera, con mucho gusto se lo paso. Y usted jamás va a ver en estos libros, en las materias, jamás va a ver que le digan, vete y forma tu iglesia. Llévate 2 o 4 familias y ya levanta la iglesia. No, te van a mandar al campo misionero a sufrir, a llorar. ¿Cómo cree usted que nació la iglesia en China? ¿Cómo cree que nació? Costó sangre. En Chiapas con los, ¿cómo se llaman esos? Los chamulas, ¿verdad? ¿Usted cree que están en la congregación cantando aleluya y llega el ejército y llegan los quién sabe qué tanto y a rafallar? Costó sangre. En mi pueblito allá nos levantaron una barda de la iglesia, apenas pobrecitos todos, los vecinos se la tumbaban, la volvían a levantar, los volvían a tumbar. Años, a pedradas, años de gritos, de injurias, por ser los hermanos, los aleluyas, pasaban y se reían. Un borracho ahí todo loco siempre pasaba, era borracho, siempre pasaba enfrente de nuestra congregación pequeñita, con apenas piso y lodo y no sé qué tanto había, goteras, una araña y no sé qué tanto llegaba, y siempre pasaba enfrente de nosotros cantando y él bailando afuera en la calle. ¿Qué cree? ¿Que esto es nomás así? Las cosas del Señor son serias y con temor más vale que nos conduzcamos. Con temor. Sujétese y usted sabrá cómo Dios le prospera. Última, hermanos, 2 frases que vimos también, el pastor, la hermana Marilena las compartió. El problema de la iglesia moderna es que se está llamando ungidos a un montón de personas a las cuales Cristo llamó ladrones. Y ahora nosotros hasta le llamamos hermanos. Es un problema. Y 2, segunda, un falso profeta es conocido por 2 cosas: el fruto que produce y el evangelio que predica. Ahí usted lo va a ver quién es. Y si no, acuérdese de la cizaña y el trigo. Indudablemente, cizaña y trigo. Hermanos, pues es palabra de Dios. Muy poco se habla ya en la actualidad sobre esos temas, hermanos. Muy poco. Usted no va a ver casi congregaciones que estén hablando de divisiones. No conviene. ¿Quién que dividió una congregación le va a predicar de la división? Su argumento se le cae. Su argumento se le cae, hermanos. Hermanos, con esto creo que terminaría lo de los pecados, hermanos. Amén. Ya envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes creo que ya no las abordaría. Amén. Ya veíamos con el pastor, pues continuamos, o Manuelito, o yo, el pastor, ¿verdad? Pero bueno, creo que ya lo demás ya no lo voy a abordar. Más bien se me antoja dar como una del orden en la congregación. Eso sí me gustaría abordarlo, el orden en la iglesia, ¿eh? El orden en la familia, el orden por ahí, creo que iría la cosa. Pero hasta aquí creo que terminamos la serie, hermanos.
de las obras de la carne. Ya si usted decide, amén, investigar sobre cada una, de envidias, homicidas, borracheras, bueno, hágalo, pero creo que hasta ahí terminamos lo de respecto a las obras de la carne. Hermano, pues el asunto, dice la palabra de Dios, amén, el Señor Jesucristo cuando vio a los comerciantes, tu celo me consume. Amén, a veces me exalté ahorita, ¿verdad? Me exalté un poco, pero creo yo que, pues que es celo, ¿ven? Es celo por mantener la sanidad de la iglesia, de la congregación, de los hermanos, de nosotros. Es un sentimiento, amén, que nosotros podemos mostrar también cuando se está ofendiendo, por ejemplo, la verdad de la Biblia. Amén, tenemos que defender la fe. A nosotros no nos ha costado morir, pero sin embargo la historia de la iglesia está lleno de hombres y mujeres de Dios que murieron por defender la verdad. Amén. Así que, pues, disculpe esa exaltación, pero no la disculpe porque no me disculpo. Amén, porque fue necesario, creo yo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos bendecido.